regresar. Dile, para escuchar tu voz, para escuchar tu voz y aprender de ti. Te adoramos, Señor. Quiero ser un reflejo de tu amor. Gloria a tu nombre. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Eres tú. Tú eres mi buen pastor. Puedo confiar en ti, Señor. Oh, mi Dios, Tú no fallas. te rindo. Eres mi buen pastor. Tú conoces todo de mí, Señor. Dígaselo. Mi camino. Oh, sí, Señor. Oh, Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, te rindo. Oh, mi Dios, te rindo. Oh, mi Dios, te rindo. ¿Por qué no hacemos algo, hermano? ¿Por qué no levantamos nuestras manos? Y dígale, Señor, tú eres mi buen pastor. Tú me amas con mis defectos y con mis virtudes. Tú eres quien me pastoreas. Tú eres quien me consuela, Señor. Tú eres quien me ayuda. Tú eres mi protector. Tú eres quien está ahí cuando nadie me quiere, cuando la gente me rechaza. Ahí tú estás para decirme que me amas. Cuando me siento desesperado, ahí tú estás para decirme, tranquilo, yo tengo el control. Oh sí, Señor. Gracias, Padre. Por eso nos rendimos a ti, te damos todo el honor y toda la gloria a ti, Señor. Toda la gloria es tuya, Señor. Tú eres el que nunca fallas, amigo nuestro. Aleluya, sí, Señor. Aleluya, sí, denle un fuerte aplauso a Él. Él es nuestro pastor. Él es nuestro ayudador. Él es el que en delicados pastos a nosotros nos pastorea. Amén. Tome asiento, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. Abra su Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 13. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Ya estaba. Gloria al Señor, aleluya. Segunda de Crónicas, capítulo 13. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Todos tienen? Vamos a meditar sobre esta palabra. Aquí vemos, hermanos, para no estar leyendo todos los versículos, usted vaya conmigo mientras vamos a ir analizando lo que el Señor nos tiene preparado a través de su palabra. Dice aquí la palabra de Dios que a los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá. Y hubo guerras entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 soldados, por decirlo así, de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam, en cambio, tenía el doble, es decir, 800,000
hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraín, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. Óigame, en otras palabras, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, es decir, a su descendencia, bajo pacto de sal? Es decir, hubo un pacto en el cual a David y a su descendencia le iba a dar la tierra prometida. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. Vamos a parar por un momento ahí. Los hombres de Dios no necesitamos cantidad. Los hombres de Dios sabemos que cuando vamos a la batalla, cuando empezamos a batallar, sabemos, tenemos la convicción de que hay uno que está con nosotros. Y no importa cómo el enemigo se levante, pueden ser muchos, pero con nuestro Señor de nuestro lado nos basta y nos sobra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aquí vemos al rey Abías, que no es que era él el que buscaba la guerra, a él le buscaban guerra. Entonces, como este rey Abías era un hombre que estaba guardando el pacto que venía desde su ancestro, en este caso desde el rey David, el cual recibió una promesa por parte de Dios de que a su descendencia se le daría los reinados dentro de Israel, pues entonces se levantó uno, se rebeló contra lo que Dios había establecido. Qué triste es cuando una persona se levanta contra lo que Dios establece. Usted sí sabe que la rebelión Dios la abomina. Usted sí sabe que la rebelión, la desobediencia, la altanería no viene de Dios, sino del mismo Satanás. Porque por la rebelión de Satanás, él fue destituido de la gloria de Dios. Entonces todo aquel que se rebela, todo aquel que se alza contra lo que Dios ha establecido, no se mete en problemas contra ese hombre o esa mujer, se mete en problemas es contra Dios, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios y a su nombre sea la gloria. Por eso nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios. Jeroboam no quiso obedecer, no quiso sujetarse a lo que Dios había establecido, y él pensó de que claro, porque como eran más, 800,000 contra 400, aquí le hacemos una barredera, aquí nos los comemos vivitos. Pero lo que se estaba olvidando él es que Dios estaba del lado de Abías, y cuando Dios está del lado de alguien, puede levantarse quien se quiera levantar o cuantos quieran levantarse, pero ese Dios todopoderoso le va a dar la victoria a aquel hombre o a aquella mujer que confíe en él. A su nombre sea la gloria. Amén, iglesia. Dice aquí que se juntaron con Jeroboam. Mire que Jeroboam fue siervo de Salomón. Y Salomón fue hijo de David y se levantó y se rebeló contra su Señor. Qué triste cuando se levantan contra lo que Dios establece y después es el ay, ay, ay. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Y qué por qué? ¿Por qué? Porque te levantaste contra lo que Dios estableció. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos. Vanos significa huecos. Gente sin nada, gente vacía. Y perversa no es otra cosa, aquella persona que obra con maldad y disfruta el obrar con maldad, disfruta el hacerlo. Esos son los perversos, los malos, los que les gusta andar en maldad. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 28.
El perverso provoca contiendas. El perverso, es decir, el que anda en maldad, provoca contiendas. Y el chismoso divide a los buenos amigos. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Que Dios nos libre de ser perverso, que Dios nos libre de ser chismoso, porque el chismoso divide a los buenos amigos. Y el perverso, aquí dice la palabra, crea contienda. Cuando usted va, Dios nos libre, cuando usted va de casa en casa o se reúne con alguien a hablar mal de otro, acuérdese de esto. Cuando usted ve algo, en vez de decirle a la persona, oye, mira, no lo haga de esa manera, en vez de decírselo a él y vas y le dices a otro, oye, mira lo que dice el de acá, tú estás cayendo en este versículo y cuidado, te estás metiendo con Dios. Y yo explicaba hace unos días atrás, creo ayer o antes de ayer, cuando estaba predicando en otros lugares y le decía, nosotros hemos sido llamados ¿para qué? Para ser hijos de bendición. Bendición que significa bendecir, hablar bien, actuar bien. ¿Y qué tal de los que hablan mal? ¿Serán de bendición o serán de maldición? El maldiciente es el que maldice. Maldice. El que habla mal. Usted habla mal de su hermano, usted es un maldito. Usted es un maldiciente. Está en maldición. Usted no puede decir que es un hijo de bendición. Cuando usted hable en contra del pastor, acuérdese de esta palabra. Cuando usted habla en contra de los líderes, acuérdese de esta palabra. Cuando usted habla en contra de su familia, acuérdese de esta palabra. Que ningún maldiciente entrará en el reino de los cielos. Si le puedo dar un aplauso al Señor. Ay, ay, ay. Y la gente cuando se revela es cuando habla mal. Es lo primero que hace, comienza a hablar mal. ¿No ves que ya entró la rebelión en su corazón? Y tratan de justificar su actuar hablando mal. Hablando mal. Pero es que el hermano, hermano, cierra tu boca. Cierra tu boca y no hables mal. Porque el momento que comienzas a hablar mal, y más aún de un hombre o de una mujer que se encuentra consagrado a Dios, te estás metiendo con Dios mismo. Y cuidado, porque la guerra no se la hace a ese hombre o a esa mujer, se la estás haciendo a Dios y con Dios la tienes perdida. Amén, iglesia. Y entonces se juntaron, dice aquí, hombres vanos, perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón. Mire que, porque Roboam, hijo de Salomón, era joven, ¿verdad? Sin experiencia, pudieron derrotarlo. Pero aquí se estaban encontrando con uno más experimentado, por decirlo así, con un poquito más de años y convencido con la convicción de que Dios les había dado las promesas y les había dado esa tierra por heredad. Y entonces ahora dice, vosotros trata de resistir al reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque soy muchos. Que porque ustedes son muchos, ustedes piensan que me van a derrotar. A veces, hermanos, se levantan grupitos dentro de las iglesias y comienzan a desprestigiar al hombre o mujer de Dios. Cuidado, hermano, no se meta a jugar con fuego, porque piensan como son muchos. Hay otros que dicen, ay, pero es que yo sostengo la iglesia, tú y tu dinero que perezcan. Pero aquí el que sostiene la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. A su nombre sea la gloria. Hay muchos pastores, yo lo decía el otro día, que para poder decir estas palabras usted tiene que vivir en santidad y en integridad, porque una cosa es santidad y otra cosa es integridad. Muchos no viven el evangelio y no tienen la autoridad para poder decir estas palabras. Hay muchos hermanos que no están viviendo el verdadero evangelio y tienen miedo los líderes, los pastores, de hablarle la verdad al pueblo, porque como tienen, ¿verdad? Como dicen afuera, rabito de paja, como están por ahí, ¿verdad? Medio turbio, entonces no lo dicen, porque como ellos no están bien, entonces temen de que el hermanito X o Y, que son los que de alguna manera están ayudando en la obra, se les vayan. Pues hermano amado, yo le he dicho a usted
y con toda la convicción, mientras Dios esté de mi lado. Si usted quiere, váyase con todo y su dinero, pero aquí en esta casa se habla la palabra del Señor y a su nombre sea la gloria. Aquí quien sostiene la casa del Señor es el Señor mismo. Amén. Cuidado con la rebelión. Y entonces ya ahora vosotros tratan de destrozarnos, de conquistarnos, porque sois muchos. Y tenéis vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová? Imagínense, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otra tierra. Hermano, el sacerdocio, si Dios te llama, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas 1:10, y Dios es claro al hablar, hermano. ¿Qué me es mejor? Si yo obedeciese a los hombres, yo no fuera siervo de Jesucristo. Yo hablo palabra de Dios con temor y temblor, hermano, pero ¿a quién es que yo tengo que agradar? Al Señor. Pero aquí vemos que los sacerdotes ya estaban adorando a otros dioses. No, hermano, nosotros adoramos al Dios verdadero. Hoy por hoy en los altares hay muchos que están adorando a otros dioses, al Dios dinero. Ajá. Amén o no amén. Y le hablan de pura prosperidad en vez de hablarle el verdadero evangelio, que consiste en arrepentimiento de ese pecado, de salvación, de vida eterna. Ese es el verdadero evangelio. Hablarle, llamarle al pecado, pecado, pero siempre llamándolo al pecador para que venga a los pies de Jesucristo. No condenándolo, pero sí confrontándolo con la palabra, diciéndole: lo que tú estás haciendo no es lo correcto. Y siempre estando ahí, hablándole, diciéndole que hay un Cristo que lo ama, un Jesús que los ama. Y ahora bien, dicen aquí más, en cuanto a nosotros, mire, dos tipos, ¿verdad? Por un lado, Jeroboam, que se había desviado y había hecho desviar a los sacerdotes para adorar a otros dioses. Y en cambio aquí estaba Abías, el cual dice: pero en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas. Qué precioso es tener hombres y mujeres que de verdad vivan el evangelio. Y repito la palabra santidad, integridad. Santidad separado para Dios. Integridad tal como lo es aquí, lo es afuera. Una sola cara, no es dos caras, una sola cara. Tal como usted es aquí, porque muchas veces hay hermanos que van a las diferentes congregaciones. Yo he visto que levantan la mano, aleluya, gloria a Dios, y cuando salen son tremendos. Y por causa de ellos, muchos no quieren venir a los pies de Cristo. Pero en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, y parecen muy santos, tienen carita, ojos de piedad, pero afuera son tremendos diablos. Que el Señor nos libre de eso, hermano. Nosotros tenemos que ser tal y cual. Como somos aquí, somos afuera, en el trabajo, en la universidad, con nuestros compañeros, con nuestras amistades, con nuestros familiares, con todos. Tal como somos aquí, que aparentamos, ¿verdad? Que estamos delante de la gente, adorando a Dios, exaltando a Dios, escuchamos la palabra de Dios, decimos aleluya, gloria a Dios. Cuando salgamos, hagamos lo mismo, hermano. Y no es para agradarle al pastor, porque yo no lo voy a ver. Es para agradarle al pastor de pastores, al Señor de señores y al Rey de reyes. Allá afuera es cuando se lo honra. A su nombre sea la gloria. Y dice el versículo 11, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde. Si sabe que la palabra dice en primera de Pedro, de que todos nosotros somos reyes y sacerdotes. Le pregunto a usted, ¿usted quema aceite? ¿Usted quema incienso? No sé si usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. ¿Usted busca la presencia de Dios? Usted se mete en la presencia de Dios. Mire que aquí dice, y ellos ofrecían holocaustos cada mañana y cada tarde. ¿Tú lo haces? ¿Cuál es el holocausto que tú ofreces?
tú mismo te das en ofrenda. ¿Cuántas veces lo haces al día? Cuando te acuerdas, una vez a la semana, o un ratito en el día. No, hermano, nosotros los verdaderos hombres de Dios tenemos que estar en comunión las 24/7 con Dios, ofreciendo nuestra vida en cuerpo, alma y espíritu las 24/7. Y el incienso aromático, que todo lo que nosotros hagamos, hermano, suba con olor fragante a Dios. Porque dice Colosenses 3:23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no como para los hombres, sino para el Señor. Y del Señor usted va a tener la recompensa. Muchos quieren, ay, Dios ayúdame y Dios ayúdame. Pero si tú no honras a Dios, ¿tú crees que Dios te va a honrar? Dios guarda a su pueblo. Mire lo que dice Proverbios 10:18. El de labios mentiroso disimula el odio, y el que propaga calumnias es un necio. El necio con la boca destruye, dice Proverbios 11:9. Hermanos, que Dios nos libre de estar en mentiras, que Dios nos libre de que tratamos de vivir una vida que no es la que usted está diciendo que es. Vivamos todo como manda Dios. Si usted no está buscando la presencia de Dios, comience a buscarla. Comience a ofrendarse usted las 24/7, todo un tiempo. Yo le cuento como testimonio. Le contaba a alguien el día de ayer. Yo fui ahí a un centro comercial cerca de mi casa, y cada vez cuando yo voy, casi todos los días, por no decir todos los días, y no sé, yo no me había dado por enterado que cada vez que yo iba había alguien que me estaba mirando. Y se cumple la palabra que nosotros tenemos una gran nube de testigos, que cuando usted menos cree, alguien lo ha estado mirando, alguien lo ha estado viendo. Entonces usted tiene que estar caminando como manda Dios, porque usted no sabe quién lo está observando. Y por causa de su comportamiento, muchos vendrán o no vendrán a los pies de Cristo. Muchos creerán o no creerán. Por eso es que cuando usted predica el evangelio, ¿verdad? A veces se le ríen a mucha gente. ¿Por qué? Porque no viven. Y dicen, ¿cómo yo voy a...? Y si tú eres otro, así, asado. Entonces, ¿qué pasa? Que había un guardia que me estaba observando. Y fui como a las 2 de la tarde. Y casi a las 6, yo ya salí de ese lugar y me dice, Señor, disculpe. Entonces le digo, sí, dígame, Dios lo bendiga. Entonces me dice, usted es pastor. Entonces le dije, bueno, para la gloria de Dios, eso es lo que el Señor quiere que yo sea. Entonces me dice, yo quiero preguntarle algo. ¿Qué siente usted leer la Biblia tantas horas? Porque yo lo he estado viendo desde que usted llegó hasta este momento. ¿Qué siente usted? Y entonces ahí comencé a darle lo que había en mi corazón: medicina para mi cuerpo, refrigerio para mi hueso. Es su palabra. La palabra de Dios es como fuego y como martillo que quebranta toda piedra. Cuando nosotros estamos en necesidad, entonces ahí viene esa palabra y comienza a fluir. El Espíritu Santo nos recuerda, ahí nos anima, nos consuela, nos guía, nos exhorta, nos habla. Para eso es la palabra. Entonces me dice, deme la mano. Me dice, lo felicito, porque usted lo vengo analizando desde algunos días. Y usted entra, se sienta y lo veo con qué pasión que usted lee la Biblia. Lo veo que está anotando, se levanta, coge y se va. Entra y sale. ¿Sabe lo que se llama eso? Testimonio. Inclusive, hermanos, cuando estoy en los taxis o en esa furgoneta, le estoy hablando de Cristo. Pero para que haya la convicción, tiene que haber testimonio. Porque si yo fuera un patán, si me vieran a mí actuando de una manera diferente, ¿usted cree que me van a acercarse y a felicitarme? No, hermano, lo primero que van a hacer es hablar en contra mío. Amén, iglesia. Y ahora estamos viendo entonces, volvamos al versículo 11. Ofrecen aroma al Señor
pone los panes sobre la mesa, limpia el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros la habéis dejado. Cuando tú te olvidas de guardar los dichos de Dios, tú estás fuera de la cobertura de Dios. El que habita, dice el Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, si usted lo deja a Dios a un costado, usted va a estar bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad que no? La cobertura Dios se la da a usted y a mí cuando estamos agarrados de Él. Y Él peleará nuestras batallas. Y he aquí, Dios está con nosotros. ¿Cuántos pueden decir que Dios está con usted? Amén, ¿verdad? Qué lindo saber que Dios está con nosotros. ¿Y qué dice Romanos 8:31? Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque un ejército, hermano, acampe contra mí, dice el Salmo 27:3, no temerá mi corazón. Aunque contra mí levanten guerra, yo estaré confiado. Vendrán 1000 y caerán 10.000, hermano. Cuando tú sabes en quién estás creyendo, levántese quien se quiera levantar, Superman y todos los que están en Krypton, que se levanten todo, que se levanten los diques superhéroes contra mí. Pero hay uno que es Dios Todopoderoso y ese es el que pelea mi batalla y contra Él nadie puede. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Él es el grande, Él es el gran yo soy. A su nombre sea la gloria. Qué precioso, hermano. Y vemos, pero Jeroboam, dice el versículo 15, quiso tenderle una emboscada. Y mientras conversaba con Abías, había mandado para que por la espalda, ¿verdad?, lo ataquen. Pero ¿cuántos saben que Dios conoce todo? Y así hay gente que mientras usted está hablándoles del Señor, mientras usted está ayudándolo, haciéndolo que se encaminen, por detrás vienen y le quieren dar la puñalada a uno. Pero con uno no es que se están metiendo, se están metiendo es con el Señor. ¿Acaso el Señor no sabe? ¿Acaso el Señor no es el que escudriña nuestros corazones y nuestras mentes? Y entonces dice el versículo 12, y aquí Dios está con nosotros por jefe. Dios es nuestro jefe. Y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres. Hermanos, no pelees contra Dios. No pelees contra Dios. Jeroboam se fue por la espalda. Mientras estaban delante de ellos, quiso establecerle una emboscada. Y mire lo que dice el versículo 14. Y cuando vio Judá, he aquí que tenía batalla por delante y por las espaldas. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Clamaron a Jehová. ¿Qué dice Jeremías 33:3, hermano? Ante los ojos del hombre, estaba perdido. ¿Amén o no amén? 800,000 hombres. Lo tenían por delante y lo tenían por detrás. Mayoría absoluta, ellos 400, ¿verdad? ¿A dónde voy? Aquí nos aniquilan. Pero inmediatamente ellos clamaron a Dios. Qué precioso es cuando usted clama a Dios en medio de la tormenta. Qué precioso es cuando usted clama a Dios, cuando el enemigo lo tiene rodeado a usted. Yo no sé a usted, pero a mí me ha pasado algunas veces que el enemigo me arrincona ahí a la pared, me lleva hasta el puntito, hasta ahí, que yo ya no puedo más. Entonces ahí yo levanto mis manos y digo, ayúdame, Señor. Inmediatamente viene la ayuda de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Porque los que confiamos en Dios seremos como el monte de Sión, que no se mueve. Bienaventurado el varón que confía en Jehová, porque será como el monte de Sión que no se mueve. Jehová peleará por nosotros. Jehová pelea nuestras batallas, pero para eso usted tiene que estar
convencido de que Dios está de su lado. Primero, usted tiene que guardar sus dichos. Si usted ama a Dios, guarde sus dichos. Tercero, está quieto y conoce que yo soy Dios, dice el Señor. Te levanta la voz y le dice, Señor, mira ahí lo que me están queriendo hacer. Y tú eres justo, porque Dios honra a quienes lo honran. ¿Cuántos dicen amén a eso? Primera de Samuel 2:30 lo dice. Dios honra a quienes lo honran. Y hermano, entonces los de Judá gritaron con fuerza. Y así que ellos alzaron el grito. Y Dios fue el que peleó. Desvaneció, mire, a Jeroboam y a toda Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá. Y Dios los entregó en sus manos. Si sabe que todos aquellos, no lo digo por jactancia, sino como testimonio, muchos de los que se han levantado contra mí para la gloria de Dios se han ido disque victoriosos, pero he alzado mi voz a Dios, y como Dios no inclina sus balanzas ante la injusticia, porque Dios es justo, han venido a decirme perdóname, perdóname. Y yo lo único que he hecho es, yo ya te perdoné el día en que tú me ofendiste. A su nombre sea la gloria. Eso hacemos los hombres de Dios. Eso hacen las mujeres de Dios. Pero Dios pelea nuestra batalla. Dios es el que pelea por nosotros. Si alguien se levanta contra nosotros, si alguien nos da la puñalada por detrás, te bendígalo, bendígalo. Dígale, yo te bendigo, yo lo bendigo. Están hablando peste de usted. Tranquilo, que no están peleando contra usted, están peleando contra Dios. Déjelo, déjelo. Y dígale, ¿sabe qué? Señor, ten misericordia. Porque así como usted se acuerda del Señor Jesús, Él estaba clavado, ¿verdad? Estaba ahí, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dijo Él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos no se están metiendo conmigo, se están metiendo contigo. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo no sé a qué Dios le está hablando, hermano. Y se levantan contra ti de manera injusta. Hay un Dios justo. Amén. Si se levantan contra ti con calumnia, con perversidad, y se gozan con lo que han dicho, usted lo que tiene que hacer es hable con el de arriba, hable con el de arriba, porque Él es el que pelea tu pelea. Alábalo si puedes, hermano. Aleluya. Y mire lo que dice el versículo 17. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza. No di que eran 800,000. Y no di que acá eran 400. No di que ellos eran más poderosos. ¿Ah? Y no eran los menospreciados los de acá. ¿Acaso Dios no ve todo eso? ¿Acaso no vio Dios que estos eran perversos? ¿Acaso Dios no vio que estos de aquí actuaron de manera, ¿cómo que se le puede decir? Como traidores. Qué triste, hermano, cuando usted da la mano y lo traicionan. Qué triste, ¿verdad? Pero hay un Dios justo. Hay un Dios justo. Cuando usted ayuda y le quieren hasta cortar el brazo y se le quieren llevar hasta acá arriba y usted ayuda, hermano, tranquilo, que Dios está de su lado. Dios pelea por usted. Y dice aquí, y así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron. ¿Quién prevaleció? ¿El justo o el injusto? El justo. ¿Quién prevaleció? ¿Los que guardaron los dichos del Señor o los que no guardaron? ¿Los que honraron a Dios o los que no honraron? Ah, sí ve, ¿no? Cuando usted guarda los dichos del Señor, pues entonces Dios le da la victoria. La cobertura de Dios está con usted. Amén, iglesia. Y es más, dice aquí, y siguió Abías a Jeroboam, al que se había levantado, al rebelde, y le tomó, le quitó ciudades, Betel, ¿verdad? Gesana, Efraín con sus aldeas, y nunca más
tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Todo aquel que se levanta contra lo que Dios ha establecido, todo aquel que se levanta contra un hombre o una mujer de Dios, si no se arrepiente, morirá. Y yo no le estoy hablando tanto el morirá el cuerpo, sino que espiritualmente se viene abajo, porque el Espíritu de Dios se entristece cuando ve a alguien actuando de manera injusta, y el amparo del Altísimo se va de aquella persona. Por eso es que se les hace difícil después orar, venir a la iglesia. Ya no encuentran esa pasión. Yo le contaba a mi hermana, qué lindo es cuando uno vive apasionado, qué lindo es cuando uno dice, Señor, estoy enamorado de ti. Pero qué triste es cuando ve a aquellos o aquellas, vamos a hacer esto para el Señor, ay, y vamos a, y comienzan los, ay, ¿verdad? Qué triste es eso, ¿verdad? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque se ha enfriado. Algo está pasando, hermano. Entonces tenemos que estar pendientes, tenemos que estar conscientes de que Dios nos quiere bendecir. Tenemos que saber que esta boca, lo decía mi amigo el día de hoy, con esta boca, usted tiene poder en esta boca. Dice la palabra del Señor que el poder de la vida y de la muerte está aquí, vea. Y el Señor pone delante de nosotros la bendición como la maldición. Escoge tú, escoge ser un buen hombre, una buena mujer para Dios, o ser una persona como Jeroboam, traidora, rebelde. Ese espíritu de rebelión es el espíritu absalónico. Ustedes se recuerdan de Absalón, el hijo de David, que quiso tumbar a su propio padre. ¿Usted se acuerda cómo murió él? Él murió. Él se quiso levantar contra lo que Dios había establecido. No te levantes contra lo que Dios establece. Habla con Dios. Si hay algo en tu corazón que está como que no te gusta, conversa con Dios. Limpia tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tú tienes un corazón sucio, vas camino a la destrucción. No tienes el amparo de Dios. Dice la Biblia, ¿quién subirá al monte santo de Dios? ¿Quién va a subir, hermano? Los de puro corazón, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús estuvo en el monte y le dio las bienaventuranzas, una de ellas dijo, bienaventurados los de limpio, porque solo ellos verán a Dios. Solo los que tenemos un corazón limpio podemos sentir su presencia, podemos estar en su presencia, pero nada sucio, nada inmundo entrará en el reino de los cielos, sino todo lo que es limpiado por la sangre preciosa de Jesucristo nuestro Señor. Amén, iglesia. Que Dios nos libre de ese espíritu de rebelión, que Dios nos libre de ese espíritu de traición. Y si usted está pasando o está haciendo algo de lo que he mencionado con respecto a Jeroboam, es el tiempo para que usted se ponga a cuenta con Dios, porque no es por gusto que Dios da un mensaje. No sé si los que están viéndome, escuchándome a través de las redes sociales, alguien está viviendo como Jeroboam, traicionando a su líder, traicionando a su pastor, traicionando a su esposo, traicionando a su esposa. Por delante la carita bonita a la esposa o al esposo, pero por detrás haciendo cosas que no le agradan a Dios. Hermano, tenga mucho cuidado. No juegue con fuego. A su nombre sea la gloria.
Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y dice la palabra de Dios, no lo digo yo, el libro de Hebreos, y cerrada la Biblia está, capítulo 10, versículo 26, dice que el que peca voluntariamente hace inmunda la sangre del Cordero, y ya no hay más sacrificio por sus pecados, sino una horrenda expectación de juicio. La ira de Dios cae sobre esas personas porque se están burlando de aquel que creó los cielos y la tierra, de aquel que dio la vida y derramó su sangre por el más vil pecador. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, muchos hoy por hoy pecan voluntariamente. En las iglesias los ve, aleluya, gloria a Dios, cierran los ojos, los ve muy espirituales, pero cuando salen están en pecado y piensan de que Dios puede ser burlado. No, hermano, no se meta a jugar con Dios. Dios no es juego de nadie. Dios es santo. Él es 3 veces santo. Y el principio de toda la sabiduría es el temor a ese Dios santo. El que no le teme a Dios es un necio. Y ningún necio entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel sensato que reconoce que vive es porque Dios es bueno, que tiene lo que tiene es porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Denle un aplauso al Señor y vamos a ponernos en pie. Aleluya.